Buenas, este es el video para la materia de taller de Ingeniería en Software impartida por el catedrático Luis Alejandro Reynoso Guajardo. Su alumno, yo, Luis Armando Jaro Ibarra. En este pequeño video vamos a ver lo que es las actividades que serían la pantalla de proveedores, la pantalla de usuario y la pantalla de agregar productos. Todo esto hecho dentro de un lenguaje de programación y hecho para una página web en mi caso. Bien, empecemos. Simple y sencillamente, ¿qué tenemos en nuestro proyecto? En nuestra estructura de nuestro proyecto tenemos dos carpetas principales, una carpeta de backend y una carpeta de frontend. La carpeta de backend se encarga de hacer la API, que se encargará de conectar la base de datos y hacer los queries dentro de esa base de datos. Esta es una API. El frontend se encargará de toda la parte frontal que ve el usuario y esta también mandará datos o recibirá datos. En este caso se le llama consumir a API. ¿En qué consumirá? Consumirá la API del backend. Bien, iniciemos principalmente con la carpeta del backend. ¿Qué tenemos dentro de nuestra carpeta de backend? En nuestra carpeta de backend tenemos una carpeta más que se llama Node, que esta carpeta se refiere a un framework que nos permite guiarnos con muchas más herramientas, otros frameworks para crear esta API. En nuestro caso utilizamos Express, MS SQL y muchas otras como .NET para manejar variables de entorno. Bien, iniciemos con lo principal. En nuestra carpeta API importamos muchas cosas que vamos a necesitar en este caso, y también en este caso importamos Express, que es nuestro framework principal para el manejo de la API, que es la que creará la API. También podremos observar que importamos es MSQL, que hace referencia a un manejador cliente de SQL que nos ayuda a hacer la conexión a la base de datos. Y bueno, todo lo demás que tenemos de este lado son rutas que el navegador manejará para hacer inserciones mediante código, en este caso a la base de datos. En este caso tenemos un get, un post, otro post, que este se encargará de hacer inserciones y modificaciones, uno que se llama post para delete y todo en este caso. Esta pequeña codificación se encarga de todo esto, de darle a la ruta ciertas propiedades para saber si va a obtener algo o va a insertar algo o a borrar algo o va a modificar algo. Bien, y también damos el puerto por donde se escuchará esta API. Bien, lo siguiente será un JavaScript que se encarga de la configuración. Y esta configuración es la del usuario, del SQL, la del password que tendrá el SQL y la ruta, la IP del servidor en nuestra base de datos dentro y la instancia. La siguiente archivo JavaScript es el encargado de hacer toda la funcionalidad de recibir parámetros, de recibir datos, de enviar datos de la base de datos y de hacer los queries. Podemos observar aquí un query que es de borrar y también tenemos store procedures que se encargan de hacer queries ya hechos dentro de la base de datos gracias a los store procedures que tenemos ya hechos en la base de datos. Bien, esta slide es bastante sencilla. La siguiente, este archivo JavaScript se encarga de recibir los parámetros de la base de datos, en este caso la ID del proveedor, el nombre, la empresa, correo, todas las columnas que tengamos en la base de datos llegarán de este modo y harán referencia a todo el archivo. Por eso lo exportamos. Bien, los siguientes serían los paquetes JSON. Estos son realmente sencillos, te lo genera el mismo Visual Code, que estos son para manejar dependencias que utilizamos para la creación de estas APIs. En este caso podemos ver las dependencias que utilizamos para crear esta API y para hacer las conexiones, para hacer el framework, para las variables de entorno y para hacer las conexiones también. Bien, esto sería todo por nuestra carpeta de backend, que sería la parte que no ve el usuario. Ahora y vamos por la parte del frontend. Bien, en la parte del frontend también tenemos otra carpeta llamada Node. ¿Por qué? Porque tenemos otra carpeta llamada Node. Porque esta carpeta también almacena dependencias, porque ya que frontend también es una API, también utiliza una API. En nuestro caso se llama React.
es una librería, pero al mismo tiempo se crea con una API. Bien, en nuestra carpeta de, frontend tenemos una carpeta llamada componentes y tenemos otros archivos de este lado. El principal archivo que debemos de ver primero es el archivo app.js, que este se encarga de importar todo lo que vamos a necesitar dentro de nuestro código para poderlo hacerlo funcionar. Y en este caso también aquí abajo tenemos etiquetas que hacen referencia a las rutas que utilizará, que vienen desde el backend para entrar a las ciertas páginas. Bien, esto aquí hace el etiquetado y hace llamados a otros archivos de JavaScript para utilizarlo. Este sería como la clase principal, no es una clase en JavaScript, pero pues es lo principal, lo que tenemos que hacer referencia a todo lo demás. Y bueno, en crear node tenemos, en este caso tenemos lo que es, si no mal recuerdo, esta es la de registro de proveedores. En este caso tenemos todo este código que está aquí, que es para hacer inserciones, para hacer funcionar botones, para obtener datos de la base de datos, para eliminar datos, y todo esto viene manejado por una dependencia que se llama Axios, que nos permite hacer inserciones a la base de datos, hacer consultas a la base de datos, a la API, perdón, no a la base de datos, a la API que tenemos de backend, que esa API ya hace request a la base de datos, y este Axios lo único que hace es ser un intermediario y recibir los datos, consumir los datos de la API del backend. Bien, y bueno, aquí tenemos el HTML combinado con JavaScript, porque React nos permite esta característica para generar nuestra página. Bastante larga. En la siguiente, que sería en form, es la de registros de usuario. Igual, lo mismo, tenemos codificación en JavaScript para Axios, para consumir la API del backend, para hacer consultas a la base de datos. Lo mismo, por ejemplo, aquí tenemos la consulta que tenemos directamente a nuestro servidor API del backend, que es donde aquí se va a obtener un get, que es para obtener los datos de una tabla, podría decirse, en este caso de la de usuarios. Y bueno, todo esto es así. Y aquí abajo tenemos la codificación de HTML combinado con JavaScript por React. Y pues bueno, esto es simple. En este lado tenemos la navigation bar, la barra de navegación, la tenemos separada en otro archivo JavaScript. En este caso nada más tenemos los links que va a hacer referencia, que están aquí. Aquí hay uno que hace referencias a qué páginas va a visitar. Tenemos otra navigation bar, que esta es la segunda. Esta también hace referencias a qué sitios va a visitar. En este caso, en esta hacemos referencia a la misma página, porque todavía no llegamos a estas pantallas. En este caso, estas pantallas son las que ya realizamos y podemos ver que tenemos direcciones y rutas hechas ya. En productos, otra de agregar productos, tenemos lo mismo, lo que es los componentes para hacer las conexiones con Action y consumir el backend y el código. Bien, bueno, esto sería bastante sencillo. Es lo que tenemos en nuestra carpeta frontend, que es nuestra API. Bien, una vez ya visto el código, vayamos a la prueba práctica. Esta sería nuestra página, refrescamos para que vean que no es nada oculto. Esta es nuestra página web. En este caso aún no agregamos la pantalla de inicio, porque aún no llegamos a ese punto. Bien, y bueno, tenemos la navigation bar y tenemos la otra navigation. Estas son la navigation 2 y esta la navigation 1. Bien, en la navigation 1 nos situamos en la pantalla, en el apartado añadir, para hacer inserciones, y bueno, vamos directamente a añadir usuarios. Bien, aquí podemos agregar cualquier dato. Un ID puede ser 5896, un nombre, en este caso, porque no ponemos nuestro nombre, solo cambiamos un poco, una contraseña 5789, empleado, y una fecha, 20 de 10 del 30, y aceptamos los términos.
podemos observar que de este lado se nos agregó y si le damos clic lo borramos. Podemos ver, ya lo hice demasiado pronto. Podemos ver que si le doy yo clic a esto, se borra. Bien, podemos dar otra demostración. En este caso eliminamos el botón de eliminar porque pues simplemente lo podemos hacer desde aquí más interactivo. Y se borra, podemos ver. Bien, ahora modificar de esta pantalla. Vamos a hacer la modificación 8756. El usuario, vamos a hacer la modificación de este usuario. Beto Martínez. Y Juárez. Ajá. De este lado, permítanme un momento. Perdonen, aquí, ok, la contraseña 2728. Empleado, volvemos a ponerle y pongamos otra vez la misma fecha. Le damos modificar y lo modifica. Podemos ver Juanes en este caso. Bien, ahora vayamos por otra pantalla. En este lado tenemos la pantalla de proveedores. Podemos ver también una consulta de todos los usuarios que tenemos. Bien, agregamos otro más. Bueno, no tenemos mi nombre, así que agregamos este mismo. 2767. Empresa, pongámosle Coca-Cola, el mismo teléfono, no hay problema. Un correo, pues quito esto de aquí para que no nos estorbe. Aquí. Y pues aquí un correo, puede ser eso. Sí. Vale, jueves. Ajá. Y vamos a guardar. Podemos ver que tenemos el este aquí. El usuario ya creado. Bien, ahora hagamos una modificación. ¿Qué tal si le ponemos nada más ARA? Ok, pongámosle ARA, disculpen. Ok, pongámosle Nescafé, un correo el mismo y Gmail. Ahora, ok, le damos guardar, modificar, disculpen. Y veamos, ok, se hizo el cambio, ahora debemos verlo, ok, y si le doy clic lo borro. Si doy clic también lo borro de este lado, bien. Vamos a borrar todos, ya no los necesitamos. También de usuarios borramos este. La siguiente pantalla que tenemos es la de usuario, bastante bonita. Aquí muevo esto. En este caso tenemos café blanco, vamos a cambiarlo por café negro. Nada más esto, café negro, empresa Nescafé, ID 74, 76, mejor, para que no haga conflicto. Ajá. Un precio es 57 de abarrotes y piezas. Ok. Hagamos la modificación. Modificar. Y podemos ver que cambió a negro. También se hizo el guardado porque tengo un problemita de este lado, al parecer. Pero podemos también hacer el borrado de cada uno. Bien. Podemos volver a insertar, no sé, algún dato otra vez. Café para dar referencia a que si funciona desde Nescafé. Y como ya no tenemos no nos da problemas y simplemente vamos a guardar y nos va a aparecer. De este lado también podemos hacer lo mismo, como ya no tenemos ningún usuario agregado, no nos dará problema. Rápido. Y lunes, martes, miércoles. Listo. Y se agrega. De este lado también podemos hacerlo bastante rápido. Como ya no tenemos nada, no nos da problemas. Y empleado, fecha cualquiera. Y bueno, y vemos que se hace el inserción. Bien, esto es sencillo. Creo que
sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.